el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 6 de julio, día 187 de este viaje emocionante de fe por la Biblia en 365 días. El tema de hoy es Duermo en paz, porque Dios vela por mí. Bienvenidos a este nuevo día de lectura, de meditación, pero también de descanso en la palabra de Dios. Hoy, 6 de julio, hemos llegado al día 187 de este reto, que ha sido más que un plan. Ha sido un refugio para muchos. Y hoy Dios quiere recordarte que no necesitas tenerlo todo resuelto para dormir en paz. Solo necesitas saber quién vela por ti cuando cierras los ojos. Porque sí, Él no duerme. Dios no se cansa. Tampoco llega tarde. Su fidelidad no depende de tu fuerza, sino de su promesa. Las lecturas que nos acompañan el día de hoy son Primera de Crónicas, capítulo 2 hasta el capítulo 4. Descubrimos que Dios no olvida nombres, tampoco familias, mucho menos linajes. Él escribe propósito eterno con personas comunes y corrientes como tú y como yo. Luego nos vamos a Hechos, todo el capítulo 24, y vemos cómo Pablo, a pesar de ser injustamente encarcelado, sigue defendiendo la verdad con una conciencia limpia. No defendía su inocencia, él defendía su fe. Luego leeremos el Salmo 4, donde David nos enseña a clamar, también nos enseña a confiar en Dios y a guardar silencio. Luego, a dormir, sabiendo de que Dios cuida de nosotros. Y por último, Proverbios 18, versos del 16 al 18, donde se nos recuerda que nuestros dones abren puertas, pero es la sabiduría la que resuelve los conflictos. Y justo cuando creemos que todo está en pausa, Dios nos sorprende con vida, con una promesa y con un milagro. Estamos en el mes de julio, que lo hemos llamado el mes de los milagros excepcionales. Y quiero orar especialmente por esas sanidades, por esos milagros inusuales que Dios hará en nuestras vidas. Me gustaría que escuchemos juntos el testimonio de Ruth, que nos recuerda que Dios no solo llega, Él llega con abundancia. Ruth me escribió y me dice: mi esposo y yo habíamos soñado con ser padres durante años. Pasábamos por tratamientos de fertilidad, frustraciones y lágrimas. El año pasado iniciamos un tratamiento in vitro que no funcionó. Fue devastador, pero en medio de ese dolor encontré el podcast 365 con Dios. No sabía cuánto lo iba a necesitar. Cada episodio era como una gota de aliento que me sostenía en los días grises y me recordaba que Dios no se había olvidado de mí. Este año, en el segundo intento, decidí empezar el reto de la Biblia. Dudé al principio, tenía miedo de no poder cumplirlo, pero necesitaba sentirme acompañada. Fue la mejor decisión que tomé. A fines de enero recibimos la noticia. Estábamos esperando un bebé. Y en marzo fue nuestro primer ultrasonido. Supimos que eran gemelos. Dios no llega tarde, llega en el momento exacto y nos sorprendió con el doble de amor. Hoy nuestros bebés siguen creciendo fuertes y sanos, mientras nosotros seguimos avanzando con la palabra de Dios. Aun cuando los médicos dicen que es un embarazo de riesgo, ya que ambos comparten la placenta, sentimos la cobertura de Dios sobre nosotros. Dios es fiel. Él sigue escribiendo historias de milagros y esta vez la historia la está escribiendo con nosotros. Y si hoy tú estás esperando una respuesta, una señal, un descanso, recuerda de que Dios vela por ti. Y mientras Él vela, tú puedes dormir en paz. Mientras Él escribe, tú puedes avanzar. Porque no estás olvidado. Tú estás en el centro de la historia de Dios. Él te ama. Dios no está molesto contigo. Recibe de su amor en este día. Me gustaría que me acompañes en una oración. Señor, gracias, porque aunque el mundo grite y mi alma tiemble, tú sigues siendo mi paz. Hoy decido clamar y confiar y descansar en ti. Guía mis pasos así como guiaste a los que vinieron antes de mí.
Que mi nombre no se pierda en el ruido, sino que resuene en tu propósito eterno. Hoy me acuesto y me levanto y vivo sabiendo de que tú velas por mí. Señor, hoy vengo delante de ti con el corazón de todos los que por las noches no encuentran descanso. Aquellos que se acuestan y sienten que su mente no se apaga, que su corazón late con preocupación, que sus pensamientos les roban la paz. Tú los conoces. Tú ves sus lágrimas en la almohada. Tú escuchas el clamor de las madres que nadie más oye. Tú eres el Dios que vela cuando nosotros no podemos dormir. Tú eres ese guardián de cada persona inquieta. Tú eres el abrigo de cada corazón temeroso. Tú eres el consuelo de cada mente que no logra callarse. Yo te pido por aquellos que sufren de insomnio, físico o espiritual. Por los que están cargados de deudas, de diagnósticos, de decisiones difíciles, de duelos que duelen más en la noche. Por aquellos que se sienten solos. Hoy oro por los abandonados, oro por los confundidos. Haz como dice tu palabra. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Sonríe sobre nosotros. Que tu rostro ilumine los pensamientos más oscuros que tenemos. Que tu paz sea más fuerte que cualquier tormenta mental. Dales descanso profundo, como el que tuvo David cuando dijo: me acuesto y duermo en paz, porque solo tú, Señor, me mantendrás a salvo. Si hay pesadillas, reemplázalas con visiones de esperanza. Dales sueños tuyos, Dios. Si hay ansiedad, sustitúyela con el susurro de tu voz. Si hay temor, cúbrelos con tu perfecto amor que echa fuera todo miedo. Te pido también por quienes se despiertan en la madrugada con angustia. Recuérdales que no están solos. Incluso en las vigilias nocturnas, tú estás ahí. Que aprendamos como David a confiar, incluso antes de que todo esté resuelto. Que no durmamos cuando todo esté bien, sino porque tú estás con nosotros. Y para quienes luchan con enfermedades, con horarios rotos o simplemente con noches difíciles, te ruego ese descanso físico, ese descanso mental, ese descanso emocional. Pon ángeles alrededor de sus camas, llena sus cuartos con tu presencia. Que la última voz del día no sea la del miedo, sino la tuya diciéndoles: yo estoy contigo. Hoy renunciamos a depender del control y abrazamos el descanso que solo se encuentra en ti, porque tú nunca duermes, Dios. Tú estás velando por nosotros y hoy podremos descansar. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro príncipe de paz. Amén. Toma tu Biblia, pídele al Espíritu Santo que te hable. Comenzamos. Primera de Crónicas, capítulo 2, verso 18. Caleb, hijo de Esrón, tuvo hijos con Azuba, su esposa, y con Geriot. Los hijos de ella se llamaban Geser, Sobab y Ardón. Después de la muerte de Azuba, Caleb se casó con Efrata y tuvieron un hijo llamado Ur. Ur fue el padre de Uri y Uri fue el padre de Besaleel. Cuando Esrón tenía 70 años de edad, se casó con la hermana de Galat, hija de Maquir, y tuvieron un hijo llamado Segub. Segub fue el padre de Yair, quien gobernó 23 ciudades en la tierra de Galat. Pero Jesur y Harán conquistaron las ciudades de Yair y también tomaron Kenat, a sus 70 aldeas vecinas. Todos ellos fueron descendientes de Maquir, padre de Galaad. Poco después de la muerte de Esrón en la ciudad de Caleb, Efrata, su esposa Abías dio a luz un hijo llamado Asur, padre de Tecoa. Los hijos de Jerameel, hijo mayor de Hezrón, fueron Ram, el mayor, Buna, Orem, Osem y Anías. Jerameel tuvo una segunda esposa llamada Atara, quien fue la madre de Onam. Los hijos de Ram, el hijo mayor de Jerameel, fueron Maas, Jamín y Eker. Los hijos de Onam fueron Samai y Jada. Los hijos de Samai fueron Nadab y Abisur. Los hijos de Abisur y su esposa Abiail fueron Abán y Molit. Los hijos de Nadab fueron Selet y Apaim. Selet murió sin hijos,
Pero Apaim tuvo un hijo llamado Isi. El hijo de Isi fue Sesán, quien tuvo un descendiente llamado Alaí. Los hijos de Jada, el hermano de Samaí, fueron Jeter y Jonatán. Jeter murió sin hijos, pero Jotam tuvo 2 hijos llamados Pelet y Sasa. Todos ellos fueron descendientes de Jaramel. Sesán no tuvo hijos, aunque sí tuvo hijas. También tuvo un sirviente egipcio llamado Jara. Sesán le dio a Jara una de sus hijas como esposa y tuvieron un hijo llamado Ataí. Ataí fue el padre de Natán. Natán fue el padre de Sabat. Sabat fue el padre de Eflal. Eflal fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Jehú. Jehú fue el padre de Azarías. Azarías fue el padre de Elés. Elés fue el padre de Elasa. Elasa fue el padre de Sismai. Sismai fue el padre de Salum. Salum fue el padre de Jecamías. Jecamías fue el padre de Elisama. Entre los descendientes de Caleb, el hermano de Jeramel, se encontraba Mesa, el hijo mayor, quien fue padre de Sif. También entre los descendientes de Caleb estaban los hijos de Maresa, el padre de Hebrón. Los hijos de Hebrón fueron Coré, Tapúa, Requem y Sema. Sema fue el padre de Raham y Raham fue el padre de Jorcoam. Requem fue el padre de Samai. El hijo de Samai fue Maón y Maón fue el padre de Bet-Sur. La concubina de Caleb, Efa, dio a luz a Arán, a Mosa y a Gasés. Arán fue el padre de Gasés. Los hijos de Jedaí fueron Regem, Jotam, Gesam, Pelet, Efa y Safat. Otra de las concubinas de Caleb, Maca, dio a luz a Seber y a Tirana. También dio a luz a Safat, el padre de Matmana, y a Seba, el padre de Macbena y de Gibea. Caleb también tuvo una hija llamada Axa. Todos ellos fueron descendientes de Caleb. Los hijos de Ur, el hijo mayor de Efrata, la esposa de Caleb, fueron Sobal, el fundador de Kiriat Jeraim, Salma, el fundador de Belén, Jaref, el fundador de Bet Gader. Los descendientes de Sobal, el fundador de Kiriat Jarim, fueron Aroe, la mitad de los manetitas, las familias de Kiriat Jeraim, los itritas, los futitas, los sumatitas y los misraitas, de quienes procedía la gente de Sora y Estaol. Los descendientes de Salma fueron la gente de Belén, los nefotitas, Atrot, Bet Joab, la mitad de los manaetitas, los soraitas y las familias de escribas que vinieron en Jabes, los tirateos, los simateos, los sucateos. Todos ellos fueron ceneos que descendían de Hamat, el padre de la familia de Recab. Primera de Crónicas, capítulo 3. Estos son los hijos de David que nacieron en Hebrón. El mayor fue Amnón y su madre fue Ainoam de Jezreel. El segundo fue Daniel y su madre fue Abigail de Carmelo. El tercero fue Absalón y su madre fue Maaca, hija de Talmai, rey de Jesur. El cuarto fue Adonías y su madre fue Hagiut. El quinto fue Cefatías y su madre fue Abital. El sexto fue Itrem y su madre fue Egla, la esposa de David. Estos 6 hijos le nacieron a David en Hebrón, donde reinó 7 años y medio. Luego David reinó otros 33 años en Jerusalén. Entre los hijos de David que le nacieron en Jerusalén estaban Samúa, Sobab, Natán y Salomón. La madre de ellos fue Betsabé, hija de Amiel. Además, David tuvo otros 9 hijos: Ibjar, Elisúa, Elpelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Estos fueron los hijos de David, sin contar los hijos que nacieron de sus concubinas. La hermana de ellos fue Tamar. Los descendientes de Salomón fueron Roboam, Abías, Asa, Josafat, Joram, Ocasías, Joás, Amasías, Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Los hijos de Josías fueron Johanam, el mayor, Joacim, el segundo, Sedequías, el tercero, y Joacás, el cuarto.
Los sucesores de Joacim fueron su hijo Joaquín y su hermano Sedequías. Los hijos de Joaquín, quien fue tomado prisionero por los babilonios, fueron Salatiel, Milquiram, Pedaías, Senazar, Jecamías, Osama y Nedabías. Los hijos de Pedaías fueron Zorobabel y Simeí. Los hijos de Zorobabel fueron Mesulam y Ananías. La hermana de ellos fue Selomit. Sus otros 5 hijos fueron Azuba, Oel, Berequías, Asadías, Jusab, Geset. Los hijos de Ananías fueron Pelatías y Jesaías. El hijo de Jesaías fue Refaías y el hijo de Refaías fue Arnán. El hijo de Arnán fue Abías y el hijo de Abdías fue Secanías. Los descendientes de Secanías fueron Semaías y sus hijos Atús, Igal, Barías, Nearías y Zafat, 6 en total. Los hijos de Nearías fueron Elio, Enaí, Ezequías, Ricam, 3 en total. Los hijos de Elio, Enaí fueron Odavías, Eliasib, Pelaías, Acub, Joanán, Dalaías y Anaí, 7 en total. Primera de Crónicas, capítulo 4. Los descendientes de Judá fueron Fares, Esrom, Camri, Ur y Sobal. Reaía, hijo de Sobal, fue el padre de Jahat. Jahat fue el padre de Aumai y Lahat. Estas fueron las familias de los soratitas. Los descendientes de Etam fueron Jezreel, Isma, Ibdas, una hermana llamada Ase Lelponi, Penuel, el padre de Gedor, y Eser, el padre de Usa. Esos fueron los descendientes de Ur, el hijo mayor de Efrata, el antepasado de Belén. Hasta ahí. A primera vista, estos pasajes pueden parecer solo una larga lista de nombres difíciles de pronunciar y conexiones familiares sin mayor relevancia. Sin embargo, cuando lo miramos con ojos espirituales y también los miramos con un corazón abierto, descubrimos una mina de oro escondida. Dios está profundamente interesado en las generaciones, en la herencia espiritual, en cómo tu nombre puede marcar una diferencia eterna. Quiero recordarte que nosotros comenzamos este reto, este compromiso de leer la Biblia, pero no partes separadas de la Biblia, no solo lo que nos gustaba de la Biblia, sino toda la Biblia, que incluye Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, que incluye Levítico, que fue tan difícil leer, y que incluye también todas las medidas que estudiamos en Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Los capítulos del 2 al 4 de Primera de Crónicas conforman una parte vital del registro genealógico que Esdras, según la tradición judía, compila para los exiliados que regresan de Babilonia. No era una lista aleatoria, era una reafirmación de identidad, de herencia, de pertenencia. Para un pueblo que había sido desarraigado, esto era una forma de decir, todavía somos el pueblo escogido. Todavía hay una promesa sobre nosotros. En el capítulo 2, en el verso 18, el nombre de Caleb aparece con relevancia. Ojo que este no es el mismo Caleb, hijo de Jefone, pero hay una conexión profética en el nombre, en lo que significa. El nombre Caleb significa fiel, audaz, como un perro que no suelta. Los cronistas querían mostrar que Dios honra a los valientes de espíritu, aún generaciones después. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tu fidelidad de hoy tiene eco en el futuro de tus hijos y de tus nietos. Detrás de cada nombre hay una historia, ya sea de fe o de olvido. Primera de Crónicas, capítulo 4, versos del 1 al 4, mencionan a los descendientes de Judá. Algunos nombres como Etam o Peniel se pierden en el anonimato, pero aparecen porque Dios no olvida a ninguno. Esto nos recuerda que, aunque el mundo no te aplauda, si tú permaneces en la línea de fe, Dios te tiene en su registro. Así que cada día que tú oras, cada día que sirves, cada día que lees, cada día que perdonas, que avanzas cuando nadie más te ve, estás dejando un legado.
Las genealogías, las descendencias, muestran que Dios trabaja en procesos generacionales, no solo en personales. Muchos de nosotros queremos ver resultados y los queremos ver de inmediato. Pero cuando tú ves estos linajes, entiendes de que Dios está más interesado en el proceso que en la prisa. La vida cristiana es una carrera de relevos, no es una carrera de velocidad. Lo importante es lo que dejas en la mano del siguiente corredor. Piensa en tu familia. ¿Qué legado estás construyendo? ¿Qué fe estás modelando para aquellos que vienen detrás? El mayor ministerio no está en un púlpito, sino en la mesa de tu casa. Te animo a hacer algo. Escribe tu genealogía espiritual. Haz memoria de quién te compartió el evangelio, a quién has discipulado, qué semilla estás dejando. Ora por tus generaciones futuras, aunque no existan. Ora por tus nietos, ora por tus bisnietos, ora por los frutos de tu fe. Registra tu caminar con Dios. Lleva un diario espiritual, así como Esdras. Él registró los nombres, tú también. Deja testimonio, escríbelo, escribe acerca de tu fe, escribe acerca de tus milagros, escribe cuál fue tu promesa favorita. ¿Sabes por qué eso es tan importante? Porque eso es algo que las generaciones siguientes encuentran para admirar. Cuando mi abuela falleció, le pedimos a mi tío que nos diera su Biblia y sus anotaciones, porque cuando yo estaba en la radio, ella se sentaba y apuntaba lo que Dios iba hablando a su vida. Pasaron los años, nosotros tenemos esos cuadernos, tenemos su Biblia con sus anotaciones, con sus oraciones. ¿Tú te imaginas que todo esto que tú y yo estamos haciendo, que toda esta forma tan maravillosa que tenemos de conectar con Dios, pueda ser un lindo recuerdo para alguien de tu familia? Que cuando tú y yo ya no estemos, ellos nos recuerden como personas que amaban la palabra de Dios. Ora conmigo hoy y dile: Señor, gracias porque yo no soy un número más en este mundo. Tú me conoces por mi nombre. Tú conoces mi familia. Tú sabes de mis raíces, sabes de mi destino. Ayúdame a caminar con fidelidad para que mi linaje, para que mi familia, para que mis generaciones te conozcan y te sigan. Aunque otros olviden, tú siempre recuerdas. Aunque parezca insignificante, tú estás sobrando. Yo declaro que mi vida será parte del legado eterno de tu reino. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 24. 5 días después, Ananías, el sumo sacerdote, llegó con algunos de los ancianos judíos y con el abogado Tértulo para presentar su caso contra Pablo ante el gobernador. Una vez que hicieron entrar a Pablo, Tértulo presentó los cargos en su contra ante el gobernador con el siguiente discurso: Usted ha dado un largo periodo de paz a nosotros, los judíos, y con previsión nos ha promulgado reformas. Por todo esto, Su Excelencia, le estamos muy agradecidos, pero no quiero aburrirlo, así que le ruego que me preste atención solo por un momento. Hemos descubierto que este hombre es un alborotador que constantemente provoca disturbios entre los judíos por todo el mundo. Es un cabecilla de la secta conocida como los Nazarenos. Además, trataba de profanar el templo cuando lo arrestamos. Puede averiguar la veracidad de nuestras acusaciones si lo interroga usted mismo. Así que los demás judíos intervinieron, declarando que todo lo que Tértulo había dicho era cierto. Entonces, el gobernador le hizo una seña a Pablo para que hablara. Y Pablo dijo: Yo sé, Señor, que usted ha sido juez de asuntos judíos durante muchos años. Por lo tanto, presento con gusto mi defensa ante usted. Con facilidad puede averiguar que llegué a Jerusalén hace no más de 12 días para adorar en el templo. Los que me acusan nunca me encontraron discutiendo con nadie en el templo, ni provocando disturbios en ninguna sinagoga o en las calles de la ciudad. Estos hombres no pueden probar las cosas por las cuales me acusan, pero admito que soy seguidor del camino, al cual ellos llaman secta. Adoro al Dios de nuestros antepasados. Tengo la misma esperanza en Dios que la que tienen estos hombres. La esperanza de que Él resucitará tanto a los justos como a los injustos.
Por esto, siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. Después de estar ausente durante varios años, regresé a Jerusalén con dinero para ayudar a mi pueblo y para ofrecer sacrificios a Dios. Los que me acusan me vieron en el templo mientras yo terminaba una ceremonia de purificación. No había ninguna multitud alrededor ni ningún disturbio, pero algunos judíos de la provincia de Asia estaban allí y ellos deberían estar aquí para presentar cargos si es que tienen algo en mi contra. Pregúntenles a estos hombres que están aquí de qué crimen me encontró culpable el Concilio Supremo Judío, excepto por una sola vez que grité: hoy se me juzga ante ustedes porque creo en la resurrección de los muertos. En ese momento Félix, quien estaba bastante familiarizado con el camino, levantó la sesión y dijo: esperen hasta que llegue Lisias, el comandante de la guarnición. Entonces tomaré una decisión sobre el caso. Le ordenó a un oficial que mantuviera a Pablo bajo custodia, pero le diera ciertas libertades y permitiera que sus amigos lo visitaran y se encargaran de sus necesidades. Unos días después, Félix regresó con su esposa Drusila, quien era judía. Mandó a llamar a Pablo y lo escucharon mientras les habló acerca de la fe en Cristo Jesús. Al razonar Pablo con ellos acerca de la justicia, el control propio y el día del juicio que vendrá, Félix se llenó de miedo. Vete por ahora, le dijo. Cuando sea más conveniente, volveré a llamarte. También esperaba que Pablo lo sobornara, de modo que lo mandaba a llamar muy a menudo y hablaba con él. Pasaron 2 años así, y Félix fue sucedido por Porcio Festo. Y como Félix quería ganarse la aceptación del pueblo judío, dejó a Pablo en prisión. Pablo había sido arrestado injustamente por los líderes judíos en Jerusalén. Luego de ser rescatado por los romanos, es llevado a Cesarea, la capital provincial, para comparecer ante el gobernador Félix. En este capítulo se presenta formalmente su caso ante el tribunal romano, con una acusación llena de manipulación y una defensa cargada de verdad, de valentía y de fe. Los versos del 1 al 9 nos cuentan que el abogado Tértulo, experto en manipulación, representa a los líderes religiosos. Lo primero que hace es adular a Félix con halagos vacíos, pero luego lanza una acusación sin fundamentos contra Pablo. Esto no era un juicio, era una estrategia política. Vivimos en tiempos donde un discurso manipulado puede buscar silenciar la verdad. Este pasaje nos desafía a mantenernos firmes, sabiendo que cuando la justicia humana falla, Dios aún tiene la última palabra. ¿Te diste cuenta en los versos del 10 al 21 que Pablo no defiende su inocencia? Él defiende su fe. Cuando Pablo habla, no se presenta como una víctima, sino como un hombre que vive con una conciencia limpia delante de Dios y también delante de los hombres. Es lo que nos dice la Biblia en el verso 16. Y no sé si te diste cuenta, pero en los versos del 22 al 27, Félix, que conocía el camino, escucha todo lo que dice Pablo. Pablo habla de justicia, habla de dominio propio, habla del juicio venidero en el verso 25. Y Félix, en lugar de arrepentirse, se asusta, se llena de miedo y lo pospone. Félix aquí representa a muchos que quieren que Dios les hable, pero no demasiado fuerte, que desean lo eterno, pero sin sacrificar lo temporal. ¿Cuántas veces Dios nos ha confrontado y hemos dicho, mejor después escucho? Este capítulo se ha puesto muy tenso. Mejor después leo. Pablo estuvo preso 2 años sin una razón legal, porque Félix estaba esperando un soborno. Nos dice el verso 26. Así que no pospongas tus decisiones espirituales. Lo que Félix aplazó fue lo que más necesitaba, su salvación. No esperes a tener tiempo. Haz espacio hoy para obedecer. Ora conmigo y dile: Dios, dame el valor que tuvo Pablo para hablar tu verdad, incluso frente a quienes pueden callarme. Líbrame de la tentación de posponer tu llamado. Hazme firme en la fe. Hazme íntegro en mi carácter. Hazme libre del temor a los hombres. Que cada día viva
con una conciencia limpia, con un propósito eterno, creyendo de que tú eres el único que respalda mi fe. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Ahora leamos el Salmo capítulo 4. Respóndeme cuando clamo a ti, oh Dios, tú que me declaras inocente. Libérame de mis problemas. Ten misericordia de mí y escucha mi oración. ¿Hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación? ¿Hasta cuándo harán acusaciones infundadas contra mí? ¿Hasta cuándo seguirán con sus mentiras? De algo pueden estar seguros. El Señor ha separado para sí a los justos. El Señor me responderá cuando lo llame. No pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Ofrezcan sacrificios con un espíritu correcto y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará tiempos mejores? Haz que tu rostro nos sonría, oh Señor. Me has dado más alegría de los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Ese Salmo 4, David nos enseña cómo pasar de la angustia al descanso. No cambia la situación externa, pero sí cambia la dirección de su corazón. Él comienza clamando a Dios con urgencia, pero termina acostándose en paz. Yo creo que eso mismo es lo que nos va a suceder a nosotros. De repente tú estás escuchándome el día de hoy, pero estás pensando en tu problema, en las deudas que tienes que pagar, en el diagnóstico de tu mamá, en lo que tienes que trabajar más tarde, y estás con tu mente en 1000 cosas. Oras a Dios, pero no lo sientes. No puedes descansar en las noches. El verso 1 le dice David a Dios, respóndeme cuando clamo a ti. Y es que el clamor no es debilidad, el clamor es dependencia. David no se hace el fuerte. David le grita a Dios con urgencia, respóndeme Dios. Aquí no hay filtros, aquí solo hay verdad. Lo llama mi Dios, el Dios que me declara inocente. Esta frase del Salmo revela que David no apoya su clamor en méritos humanos, sino en la justicia que Dios imparte. Quiero recordarte que es en oración donde nosotros no tratamos de convencer a Dios, sino en la oración aprendemos a rendirnos ante Él. Cuando tú clamas, hazlo con fe, hazlo sin adornos, ábrele tu corazón. El verso 2 nos dice, ¿hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación? ¿Hasta cuándo harán acusaciones infundadas contra mí? ¿Hasta cuándo seguirán con sus mentiras? En tiempos de manipulación, David defiende la verdad. Y vivimos en una era del like, donde muchos prefieren agradar a todos, incluso sacrificando sus convicciones. Pero nuestro llamado es a amar la verdad, cueste lo que cueste. El verso 3 dice, de algo pueden estar seguros. Mira, aquí está nuestra seguridad. El Señor ha separado para sí a los justos. El Señor me responderá cuando lo llame. Y es que cuando Dios te elige, nadie puede descalificarte. Este verso revela una seguridad impresionante. Dios me escucha. David no lo dice con soberbia, lo dice desde la certeza. Él sabe que ha sido apartado por Dios. Cuando tú sabes que Dios te eligió, dejas de pelear por la aprobación humana. Poco te importa agradarle a todo el mundo, porque te recuerdo que haters van a haber. Gente que no esté de acuerdo contigo, cantidades. No somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Tampoco sabemos a chocolate para que a todos les gustemos. Verso 4 dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Qué difícil, ¿verdad? Pero la adoración comienza en medio del dominio propio. Este verso es tan práctico como poderoso. David reconoce el enojo, pero enseña a no pecar con él. La expresión mediten en su corazón y estén en silencio no es pasividad, es espiritualidad. El silencio también es una forma de adoración. Si nosotros no aprendemos a callar, no aprenderemos a escuchar. El verso 6 dice, muchos dicen, ¿quién nos mostrará tiempos mejores? Haz que tu rostro nos sonría, oh Señor.
La verdadera esperanza no viene de la economía, sino de la presencia de Dios. Cuando otros se quejan, tú adora. Cuando otros temen, tú confía. No pongas tu esperanza en lo que cambia, sino en quien no cambia. Y dile a Dios cada día, haz que tu rostro nos sonría, oh Señor. Y por último, el verso 8 dice, en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Cuando nosotros sabemos que Dios está a cargo, podemos descansar incluso en medio de la adversidad. En tus noches inquietas, recuerda que Dios es tu refugio seguro. Recuerda que Dios puede llevarse tus cargas. Recuerda que en Dios puedes aprender a descansar. Este es uno de los versos más poderosos, porque la paz no depende de tu entorno, sino del corazón en reposo. David no espera que todo esté resuelto para dormir. Él duerme porque Dios lo vela. Él reposa porque Dios reina. Cuando tú no puedes dormir, en vez de contar ovejas, habla con tu buen pastor. Vivimos en un mundo lleno de insomnio espiritual. Pero tú podrás dormir en fe. La paz no viene cuando todo se calma, sino cuando tú decides confiar en Dios en medio de tu tormenta. Te animo a escribir tu oración así como David. Comienzas con clamor, con petición, pero terminas con confianza. Apaga las pantallas 30 minutos antes de dormir y repite este verso en voz alta. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Cuando tú sientas enojo, haz una pausa, guarda silencio y repite, Dios está en control. Sustituye tus quejas por preguntas. ¿Qué quieres enseñarme con esto, Dios? Ora conmigo. Señor, gracias, porque aunque haya ruido a mi alrededor, tú eres mi paz. Ayúdame a clamar con honestidad, a vivir con integridad, a descansar en tu fidelidad. Aun cuando la incertidumbre me rodee, yo confiaré en que tú sonríes sobre mí. Que mi descanso sea reflejo de mi fe. Que en cada noche me recuerde que tú nunca duermes y que tú estás velando por mí. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios capítulo 18, verso 16. Ofrecer un regalo puede abrir puertas. Es una vía de acceso a la gente importante. El primero que habla en la corte parece tener la razón hasta que comienza el interrogatorio. Tirar una moneda puede acabar con la disputa. Resuelve los desacuerdos entre grandes oponentes. Yo creo que no es casual que estos tres proverbios estén juntos. Están hilados como una estrategia de vida. Mientras uno abre puertas, el verso 16, el otro llama a la prudencia, el verso 17, y el último clama por justicia, el verso 18. Es una progresión divina, influencia, discernimiento y resolución. El verso 16 nos dice que un regalo abre el camino de la persona y lo lleva en presencia de los grandes. Este proverbio revela una verdad espiritual muy práctica. Nuestro don abre caminos. Y no se refiere únicamente a un regalo material, sino a los dones que Dios ha puesto en nosotros. Habilidades, talentos, sabiduría, creatividad, liderazgo, servicio. Tu don es esa semilla del favor de Dios. No necesitas empujar puertas, necesitas desarrollar esa semilla. Cuando tú desarrollas lo que Dios ha puesto en ti, no necesitas buscar la validación de otras personas. Tu don hablará por ti. Sucedió con José en Egipto, ¿te acuerdas? Fue su capacidad de interpretar sueños lo que lo llevó ante Faraón. No fue su nacionalidad, tampoco fue su estatus. Así que es importante que tú y yo descubramos nuestro don, lo afinemos y se lo entreguemos a Dios. Y el verso 17 que nos dice, el primero que habla en la corte parece tener la razón hasta que comienza el interrogatorio. Este verso es una joya para tiempos de redes sociales y para juicios prematuros. No todo lo que suena convincente es verdad. La sabiduría bíblica nos llama a la imparcialidad y a no dejarnos guiar por emociones o primeras impresiones. Como un juez que escucha ambas partes antes de dictar sentencia. Así debe ser nuestro corazón, pausado, equilibrado, discernidor.
antes de formar una opinión sobre alguien o una situación, busca el consejo de Dios. Escucha con paciencia. No compartas lo que no conoces por completo. Verso 18. Tirar una moneda puede acabar con la disputa. Resuelve los desacuerdos entre grandes oponentes. Este proverbio puede parecer un poco extraño al principio, pero en la antigüedad, echar suertes era una manera común de resolver disputas difíciles, y lo hacía de una forma neutral. No era superstición, sino era un acto de confianza en la soberanía de Dios. El principio detrás de este verso es claro. Cuando el conflicto supera nuestras capacidades, necesitamos una intervención justa, imparcial y superior. En otras palabras, necesitamos a Dios como árbitro. En disputas familiares, laborales o ministeriales, donde cada parte se siente con la razón, busca la guía de Dios. Siempre invita a la presencia de Dios como mediador en tus disputas. Día 187. Check. Y hoy, 6 de julio, quiero enviar un saludo muy especial a oyentes amados que celebran la vida, la fe y una familia en distintas partes del mundo. Qué privilegio tenerlos como parte de esta comunidad que no conoce fronteras. Feliz cumpleaños a Mariluz Ramírez Acuña desde Terraza, España. Que Dios te bendiga y te acompañe en cada paso. Feliz cumpleaños a Yuli de la hermosa Cartagena, Colombia. Que hoy tengas un sol brillante y que sientas al Espíritu Santo contigo. Feliz cumpleaños para Estela Vázquez desde la vibrante Ciudad de México. Que cada día encuentres ese gozo de Dios y fortaleza para seguir caminando. Feliz cumpleaños para Alejandro Ramírez, quien celebra sus 52 años en México. Muchas felicidades y que Dios renueve tus fuerzas y tu compromiso. Feliz cumpleaños a Laura Lemus. Gracias por caminar con nosotros en este camino de fe. Feliz cumpleaños también para Larisa, una ecuatoriana de 28 años que está viviendo en Villavicencio, Colombia. Que Dios te rodee de su protección, Larisa. Feliz cumpleaños para Gladys Garcés. Que la palabra de Dios sea tu mejor compañía cada día. Feliz cumpleaños para Yadiana Lucía Cuesta desde Bagado, Chocó, Colombia. Qué alegría tenerte por aquí. Quiero que recuerdes que Dios escucha tus oraciones. Feliz cumpleaños a Enriqueta Bernabé, una mujer de fe con 81 años desde Lincoln, Nebraska, Estados Unidos. Quiero decirte, Enriqueta, que tú eres una inspiración. Qué alegría me da saber que tienes un legado hermoso. Feliz cumpleaños para Abigail Medina de Guadalajara, Jalisco. Que Dios siga fortaleciendo tu caminar y recuerda que Dios tiene una unción muy especial para ti. Feliz cumpleaños a Yulisa Cortés. Gracias por sumarte a este reto con tanto amor y por ponerle tanta dedicación a lo que Dios está haciendo en tu vida. Feliz cumpleaños a Yamilé Quintana Barrera, que hoy cumple 47 años desde Boyacá hasta España. Tatiana te agradece por sembrar a Dios en su vida y dice que es un gran regalo de Dios. Gracias por todo lo que haces. Feliz cumpleaños también para Jessica Oncoy de parte de su esposo, que agradece a Dios por ti y por la familia hermosa que forman juntos. Que Él siga bendiciendo su unión. Feliz cumpleaños a Simón Oces. Tu familia en Perú te extraña muchísimo desde Canadá y hoy celebramos tu vida. Feliz cumpleaños para Bruno Seijas, un campeón de 12 años en Suecia. Que Dios te guíe siempre y que crezcas en salud, en favor para con Dios y con los hombres. Que Dios bendiga también a Dylan, que cumple 8 añitos. Tu mami desde Nueva York te dice que tú eres su hijo guapo y que Dios te bendiga siempre. Feliz cumpleaños también para los mellizos Guillermo y Mónica Pérez. Una doble alegría por sus vidas. Recuerden que Dios tiene una promesa para ustedes. Feliz cumpleaños a Jackie Bustos, mi querida sobreviviente, amada de Dios. Nunca olvides que fuiste creada con un propósito, Jackie. Feliz cumpleaños para Miguel Ángel Morales, que celebra sus 45 años. Que esta nueva temporada te encuentre lleno de fe y de mucha fuerza. Feliz cumpleaños a Juliana Salazar. Gracias por ser parte de esta familia espiritual. Que Dios te bendiga.
Feliz cumpleaños también para Ana Cordero. Recuerda que Dios defiende a aquellos que confían en Él. Feliz cumpleaños para Geraldine Guzmán desde República Dominicana, que está celebrando sus 36 años. Que Dios te bendiga y que sientas su amor en este día. Feliz cumpleaños para José Juan Esquivel Falcón, que hoy cumple 50 años en Mérida, Yucatán. Medio siglo, pero lleno de propósito de Dios. Feliz cumpleaños para Germán Pirre en Barranquilla, Colombia. Tu hija Kerly y tus nietos te aman con todo su amor y te envían muchas bendiciones. Y para todos ustedes, querida comunidad, gracias por estar aquí. Gracias por seguir buscando de Dios y por permitir que su palabra transforme nuestras vidas. Nos escuchamos el día de mañana. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.